La intención de este vídeo es hablar del partido de nuevo tipo y del modelo organizativo de ese partido de nuevo tipo, que no es otro que el centralismo democrático, y explicar detalladamente cuáles son los principios del centralismo democrático. Entonces, obviamente, lo primero que nos surge, si hablamos del partido de nuevo tipo, es que ese partido de nuevo tipo sale en oposición o en contraposición, mejor dicho, al modelo organizativo que regía los partidos comunistas anteriormente. Ya sabéis que la mayoría de los partidos comunistas se fundan decisiones de partidos, digamos, socialistas, ¿vale? En los que se hace una escisión, ¿vale? Posterior a esa primera internacional. Entonces, sobre la base de esa decisión surgen los partidos, que son los partidos que se llaman también como los típicos de la Segunda Internacional, que son los partidos de masa, ¿vale? Que son partidos de masas que no tienen una estructura de cuadros, que tienen una estructura mucho más abierta en el sentido o en la explicación de que cualquier persona que desee formar parte de ese partido y compartir la ideología forma parte, sin exigir un mayor grado de disciplina, de sacrificio, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Son partidos que tampoco aspiran a una formación y un desarrollo intelectual y práctico de los militantes, porque lo que quieren hacer pues, es un partido de masas, digamos, grande y amplio, y que tiene una estructura determinada, a nivel de enfocarse principalmente, pues, obviamente tenían un carácter también revolucionario dentro de la época, pero hacían una apuesta muy importante por el electoralismo. También tenían una estructura muy diferenciada entre lo que era el partido y el sindicato, ¿no? Lo que Lenin también criticará en la obra del quehacer, de ese dogma que separa entre lo que es la lucha económica y la lucha política, ¿vale? Que por eso el partido de masas, pues digamos, la lucha económica la realizaba a través del sindicato y la lucha política a través del partido. Tienen una estructura, ya digo, no solo electoralista, sino principalmente legalista, no porque renuncien a métodos alternativos a la vía legal, es decir, no porque no renuncien a la violencia, eso es, vamos, es que no sucedía, tenían un carácter violento o revolucionario fruto de la época, pero no tenían una estructura que permitiese ese desarrollo de ese trabajo, digamos, semiclandestino o no legal, y por eso en momentos de alta conflictividad el partido era fácilmente atacable por, digamos que, la represión o los organismos de represión del Estado correspondiente. Entonces, ese partido de masas, que es el partido característico de la Segunda Internacional, Lenin analiza y ve que se empieza a quedar obsoleto respecto al desarrollo del capitalismo y respecto a las nuevas contradicciones económicas que surgen en la época. Ya sabéis que, por ejemplo, entre otras obras, en el del imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin habla de un capitalismo agonizante, de cómo ese desarrollo económico, esa concentración de la producción en grandes monopolios, cómo se instauran las guerras de rapiña, afectan el desarrollo político y que por lo tanto es necesario crear un partido de nuevo tipo que sea capaz de dar respuesta a esos nuevos retos o a esas nuevas condiciones que marca el capitalismo con su desarrollo, ¿vale? Entonces, ese partido de nuevo tipo es explicado principalmente en la obra de Qué hacer, porque Lenin, digamos que plantea esos problemas que tiene el partido y que tiene la socialdemocracia en Rusia y cómo tiene que haber una refundación en lo interno, ¿vale? Que esa refundación se plasma organizativamente en los propios congresos del post-DR, ¿vale? Que el ejemplo máximo pues, es con la expulsión definitiva de los mencheviques y la constitución con el PCB, que yo creo que es el desarrollo fuerte de punto de partida de ese partido de nuevo tipo, ¿vale? En la obra del qué hacer, ¿vale? Pero sin embargo, por ejemplo, también en otras obras, en el de Fundamentos del Leninismo de Stalin, se hace un resumen también de cómo ese desarrollo del capitalismo y digamos que las tres contradicciones principales del imperialismo suponen esa inoperancia del antiguo partido de masas, ¿vale? Entonces, ese partido de nuevo tipo está regido por el centralismo democrático, que digamos que es el motor organizativo del partido, es el método organizativo de cómo va a funcionar esa nueva estructura, ¿vale?
Y el centralismo democrático tiene una serie de principios que, aunque Lenin no los enumera de manera taxativa como tal, sino que hace una explicación genérica, digamos, de lo que es el centralismo democrático, nosotros de ese análisis podemos extraer una serie de principios, que es de lo que vamos a hablar hoy en el directo, de cuáles son los principios del centralismo democrático. ¿Vale? Denis, si quieres ir explicando tú el Sí, primero, por yo ejemplo. diría que uno de los principios más generales y que yo creo que definen en contraste a esos antiguos partidos es el que es un partido de vanguardia, es un partido que aspira a ser el jefe político de la clase trabajadora y abandona un poco pues, las tácticas de seguidismo y espontaneísmo que había anteriormente en ese tipo de partidos. O sea, ya no le vale al partido con ir a la zaga de las cosas que vayan surgiendo o de lo que vayan haciendo otros, sino que tiene que ser él la cuña, la primera línea del avance de la clase obrera, tanto en la lucha política como económica como ideológica. Y mientras que antiguamente, bueno, los partidos muchos se dedicaban a eso, a hacer seguidismo o las corrientes más anarquizantes que se basaban en, pues en que de repente explotaba una huelga y iban allí, el partido de vanguardia lo que intenta es organizar él a esas masas para que se pueda producir ese cambio. Yo creo que es uno de los elementos centrales y más importantes de, de lo que sería el partido nuevo tipo y creo que también es uno de los elementos que a día de hoy sí que son bastante rescatables porque yo creo que un partido hoy en día también puede tomar, o sea, tiene que seguir siendo esa vanguardia y tiene que seguir encabezando ese avance, porque si no al final, bueno, pues es caer en tácticas que se han visto que son un poco ya, que están ya superadas y que no han sido muy útiles. Eso Vale, sería como el primer... claro. Y yo creo que hilando ese concepto de ser un destacamento de la clase obrera, de ser el jefe político, como decía Denis, es que el partido de nuevo tipo es también un instrumento para la conquista de ese poder político. Y esa conquista del poder político no pasa solo por esa necesaria revolución e instaurar la dictadura de proletariado, sino además todas las tareas políticas para mantener y desarrollar esa dictadura de la clase trabajadora. Entonces, para poder realizar ese proceso revolucionario y esa instauración y conquistar el poder político, pues el partido necesariamente tiene que ser un destacamento organizado de la clase trabajadora y ese destacamento pues tiene que encarnar la disciplina, la organización, el sacrificio, el esfuerzo para poder ser un ejemplo entre las masas que le permita conquistar ese poder político. Tal cual. Y yo creo ya entrando un poco más en cómo se estructura ese partido, yo creo que, o sea, para poder cumplir esos objetivos, ¿no? De toma de poder, etcétera, una de las primeras características que tiene que tener un partido nuevo tipo es la organización vertical dentro de sus órganos. O sea, tiene que romper un poco con ese rollo de asamblearismo, de organización horizontal que defendían otro tipo de movimientos y convertirse en una estructura que realmente pueda tomar ese poder. Entonces, para ello, bueno, se establece un comité central, que es el que se está encargado mediante la figura del secretario general de establecer esa línea y todas las votaciones que van a constituir esa línea se toman en base a congresos. Y esta estructura en la que hay una organización vertical desde esos comités a estructuras territoriales o estructuras sectoriales, ya bueno, la definición la empezó a definir Lenin en Carta para un camarada y es un poco romper con esa estructura un poco más anarquizante que puede haber en otro tipo de partidos. Y Exacto. para poder conseguir esta estructura vertical, también pues tienes que tener otro tipo de características concretas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la supeditación de la minoría, disciplina consciente, etcétera, que entraremos ahora un poco más en detalle con eso. Vale. Yo previamente hablar de ese carácter vertical entre los órganos del partido, mencionar que también para que se pueda llegar a dar esa propia estructura es necesario que el partido en sí tenga también dos partes o bien diferenciadas o que permitan el desarrollo de una en caso de imposibilidad de la otra, que es lo que Lenin habla del carácter semiclandestino o la parte legal y menos legal, digamos, que no es porque los partidos de masas no desarrollasen un trabajo revolucionario, sino porque precisamente desarrollaban ese trabajo revolucionario
sin la debida precaución, lo que eso posibilitaba que en momentos de auge de la represión fuese muy fácil localizar cuáles eran los órganos y los dirigentes del partido y la estructura que había detrás de ellos, tanto de financiación económica como estructura organizativa, y de la noche a la mañana pues eran capaces de prácticamente desahuciar o destrozar el partido atacando los puntos claves. Entonces, Lenin no es que niegue ese carácter revolucionario o ese carácter agitativo, vamos a decir, la gente me entendéis, de los partidos de masa, sino que había que reforzar esa estructura, permitiendo obviamente desarrollar un trabajo legal y no caer en izquierdismos extraños que lo único que hacen es alejarte de la clase trabajadora y que ese trabajo legal, digamos, servía para concienciar a los trabajadores y acercarlos al partido, pero que era necesario también desarrollar otra parte de la estructura que te permitiese en momentos de auge de la represión poder seguir desarrollando un trabajo y sobre todo no ser tan permeable a las fuerzas represivas, porque si no, pues se veía como en la práctica habitual ante, ya no te digo ni siquiera procesos revolucionarios, sino procesos de alta conflictividad, de huelgas, como se ventilaban las cúpulas, se ventilaban los métodos de financiación y por eso la necesidad de desarrollar también ese otro tipo de estructura, ¿vale? Esto que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Del carácter semiclandestino, de aspirar a la conquista del poder político, de ser jefe político de la clase obrera, realmente digamos que son principios o sí, son principios de ese partido de nuevo tipo, ¿vale? Y uno de esos principios, que es el método organizativo, es el centralismo democrático, ¿vale? ¿Qué significa el centralismo democrático? Pues es el método de organización de ese partido de nuevo tipo, ¿vale? Y ese método de organización tiene una serie de principios o de elementos centrales. El primero de ellos es el de organización vertical entre los órganos del partido, ¿vale? Que es el que ha explicado anteriormente Denis. Si quieres, ahora pasarán de supeditación Sí. de la minoría a la mayoría. Otro principio sería ese en el que, bueno, pues al final lo que se establece es que en ese congreso que hemos dicho antes se toma una serie de decisiones y esas decisiones tienen que ser aceptadas por todos. O sea, la minoría tiene que supeditarse a lo que ha decidido esa mayoría. Y eso es lo que realmente consideramos que es lo democrático. Si después de un proceso de congresual se ha decidido una cosa, toda la militancia tiene que aceptarla y ya en el siguiente congreso, si tiene discrepancias, pues podrá volver a presentar sus posiciones, podrá volver a votarlas y defenderlas para que se inicie un nuevo proceso en el que otra vez esa minoría sea supeditada a la mayoría. Es la única forma en la que se puede mantener una línea a lo largo del tiempo, que no aparezcan mil fracciones, que hablaremos luego de las fracciones, que no que se pueda mantener esa estructura vertical y que sea ese comité central el que pueda mantener entre Congreso y Congreso lo que la mayoría ha decidido. Claro. Y ya no solo ese mantenimiento de la mayoría, sino que va muy ligado al siguiente principio o punto, que es el de la disciplina consciente, que es que ya no es solo que la mayoría se imponga a la minoría, sino que la minoría, tal y como yo la veo, tiene dos opciones o dos caminos a recorrer. O se integra en la mayoría o acaba fuera del partido. Es decir, la disciplina en el trabajo tiene que ser consciente, pero tiene que haber una disciplina. Es decir, tú tienes que acatar unas órdenes o esa estructura y ese desarrollo de una determinada manera del trabajo, tiene que ser consciente porque tienes que comprender por qué haces lo que haces y para eso yo creo que ahí la formación es vital. Yo creo que al final la gente que es más disciplinada y más sacrificada en el trabajo es la gente que más formada está, porque al final esa propia interiorización de los principios y integrarlo eso en tu manera y en tu concepción de cómo ver tu vida personal y tu vida pública, política, en el trabajo, todo como lo quieras ver, es lo que te permite, pues, eso, que el partido pasa a ser el elemento central de tu vida y ser consciente de esa aceptación de esa disciplina. Pero claro, la minoría no puede ser eternamente minoría. Es decir, si nosotros en el primer congreso de RC decidimos que no éramos feministas, tú no puedes venir en el cuarto congreso de RC a plantear si somos feministas. O sea, una vez se superan determinados debates, no se pueden reabrir o plantear continuamente, porque entonces no hay una aceptación de la disciplina, ¿sabes? O sea, yo no quiero gente que diga, ah, bueno, he perdido este debate, pues en el siguiente congreso lo vuelvo a plantear.
a ver, yo qué sé, si es una situación acuciante, pues a mí me parece bien que se planteen problemas actuales de los trabajadores en España. Pero que una persona, no sé, con los postulados que hemos sacado, por ejemplo, en contra del postmodernismo ideológico, el wokismo, tal, una persona en el próximo congreso me plantee si somos queers, pues, tío, sinceramente, este no es tu sitio. O sea, por mucho que ahí te digamos, no, no somos queers y lo aceptes, si lo vas a volver a plantear en el siguiente congreso, no hay ninguna supeditación de la minoría a la mayoría, lo que hay es una aceptación tácita para volver a plantear esa cuestión indefinidamente. Entonces, yo por eso siempre planteo que está muy bien, no pasa nada por perder un debate, pero esa pérdida en debate lo que te tiene que hacer reflexionar es, estos son los principios del partido, yo encajo ahí. Y si encajas ahí, pues tener esa disciplina consciente, interiorizarlos y pasar a formar parte de la mayoría. Si no, pues dar un paso al lado porque la minoría eternamente no puede ser minoría y plantear ciertos debates que deben quedar apartados. Obviamente tiene que haber debates en el seno del partido, pero respecto de cosas nuevas, no respecto de debates ya resueltos hace 10 años, salvo que haya un cambio trascendental en la postura mayoritaria del partido, pero no respecto de cuestiones ya superadas. Y yo creo que ahí pues entra muy en relación con el siguiente punto, que es el de prohibición de fracciones. Sí, además de eso, por si alguien quiere profundizar un poco más, también me recuerda mucho a lo de que habla Lenin en el quehacer del criticismo y de esa constante crítica, que al final es lo que has dicho tú, que no puede ser sostenible en el tiempo. Y lo de la prohibición de las fracciones, que es que viene de eso y de seguir estableciendo una organización vertical, porque si en un partido se permite la comunicación horizontal, la creación de grupos, la creación de distintas corrientes, al final pasas más tiempo evitando esos problemas que tienes en el interior que haciendo pasos para avanzar hacia la revolución. Entonces, ya no es solo una cuestión de que las fracciones violenten los principios como lo de la supeditación de la mayoría a la minoría, la estructura vertical, sino que además es un desgaste para el partido que tiene que desviar un montón de esfuerzo en problemas internos, en discusiones estériles que tienen que estar ya superadas por el propio proceso congresual y el propio avance que se ha producido, como ha dicho antes David, de que no puede haber una eterna minoría, porque esa eterna minoría al final lo que se convierte es en una fracción y en una cosa Exacto. que lastra el movimiento. Y Exacto. el Que partido yo tiene creo que que avanzar. por eso pues tampoco hay que tener miedo de que haya gente que abandone el partido o que se le expulse del partido cuando se van dando esos cambios o esas reafirmaciones ideológicas. O sea, no hay que tener miedo a eso. Yo lo veo, por ejemplo, mucho en los partidos clásicos, vamos a decir, clásicos o más antiguos, porque lo de clásicos, más allá de dárselo al PC, a cualquier otro partido, me parece de vergüenza, vamos a decir, con más historia de traición y de anticomunismo. Pero claro, yo los veo y claro, luego cuando hablas con gente que ha salido de ahí, claro, es que hay una amplia permisividad de voces abiertamente críticas, porque obviamente cualquier persona con dos dedos de luces, o sea, dos dedos de frente y con un mínimo de luces, pues tiene que criticar el desarrollo de eso, porque eso tiene que ser infrahumano. Pero claro, hay una amplia permisividad como para que no se vaya gente, como para ser más por ser más, cuando realmente lo que te permite ser más, que si hay una unidad de acción y una unidad ideológica, pues se permite cuando actúes con fortaleza. Pero si eres más por ser más, pero luego tienes los de Cataluña que piensan por un lado, los del País Vasco que piensan por otro, en Madrid que piensan por otro, hay que unidad hay. Lo que tienes son tres partidos dentro del partido. Entonces no hay que tener miedo a que cuando, por ejemplo, se hacen congresos y se deciden cuestiones centrales del partido, pues si, por ejemplo, nosotros cuando planteamos toda la lucha abierta contra el posmodernismo ideológico, por muy mínimo que haya de gente que se escandalice por eso y que se vaya, pues ya está, este no es su sitio. No hay que tener miedo a eso. No hay que tener miedo a gente que se va desgastando y que lo va dejando. O sea, al final el partido lo que tiene que avanzar es depurándose sí o sí. Porque es imposible que tú haciendo un trabajo práctico y teórico disciplinado no haya gente que en ese camino vaya cayendo. Y yo creo que ese avanzar depurándose es tanto esa expulsión de elementos inestables o de gente que no acepta de manera consciente esa supeditación de la minoría a la mayoría y como yo decía antes, lo que quiere es esperar 4 años para en el próximo congreso volver a plantearlo,
pues sinceramente eso lo podrás hacer en el PC. Aquí no es tu sitio, nosotros no funcionamos así. Y obviamente, pues tampoco de tener miedo a que haya gente que al final ser comunista a día de hoy es algo sacrificado, o sea, y más con, me vais a perdonar, con toda la basura ideológica que han metido a la gente de vive tu vida, céntrate única y exclusivamente en ti mismo, si no te aporta a ti individualmente, apártalo de tu vida. Vamos, prácticamente de que no hagas nada por ti o sea, que no hagas nada para aportar a la colectividad, hazlo todo para centrarte a ti en el individuo. Pues obviamente con ese desarrollo ideológico que tenemos a día de hoy, que para mí se ha reforzado más que nunca con el postmodernismo, porque al final es libertinaje individual en todos los Sí, aspectos, sí, tanto liberalismo totalmente. en el aspecto del consumo, en el aspecto del desarrollo personal, en todos los aspectos, se ha reforzado más que nunca, pues es muy difícil tener esa voluntad férrea de ser disciplinado y organizado por una colectividad, sabiendo que obviamente, pues si tú te centrases en ti, a lo mejor a ti individualmente iría mucho mejor en la vida. Pero bueno, tú a lo mejor estarías podrido por dentro y no podrías mirarte en un espejo y saber que estás traicionando tus propios principios. Pero por eso yo creo que el partido no tiene que tener miedo tanto a esas depuraciones, digamos, Sí. de procesos más pues, de después de congresos, gente que no se adapte, que no acepte esos principios, tanto pues, el propio desgaste que lleva la militancia. Y además, también para eso es muy importante también que esa gente haga, tanto el partido, los militantes promuevan esa crítica y autocrítica, tanto de uno mismo, que sepa reconocer los errores que tiene, porque un partido no va a avanzar si todos decimos que va bien, que todo lo hemos hecho perfecto, que ya está, no hay que cambiar nada. O sea, tiene que haber una constante crítica y autocrítica, tanto de las bases como de cualquier órgano del partido, viendo qué es lo que han hecho mal, qué es lo que han hecho bien, cómo pueden aceptar, o sea, cómo pueden avanzar. Y esa autocrítica también pues de uno reconocer lo que ha hecho mal, saber si, bueno, pues eso, si te tienes que ir o no te tienes que ir y saber también cómo mejorar, porque tampoco se trata de, no, de como castigar a la gente ni nada así, la crítica y la autocrítica. ¿No? La crítica es lo más sano que puede hacer un camarada a otro, porque al final es lo que hace que tanto una persona a nivel individual de militancia avance y sea mejor militante, y eso se refleja al final en cosas que ganas tanto para ti como para el partido, como para el propio partido. Entonces, evitar esa crítica porque la gente se lo vaya a tomar como algo malo, o sea, no hay que hacer ese tipo de, o sea, no es una crítica destructiva, al revés, es una crítica, un proceso dialéctico por el que el partido avanza. Yo creo que esto, bueno, sería un poco, en resumen, lo que serían los principios, ¿no?, del centralismo democrático, que si quieres lo que podríamos hablar un poco es si siguen vigentes hoy en día y qué Claro, utilidad tienen. ¿O claro. quieres añadir alguna cosa más? No, sí, o sea, ya simplemente de matizar que al final lo de crítica y autocrítica es pues, un poco en la línea de lo que tú decías, no es decir, es mi culpa porque yo no he estado encima de Denise, pero Denise es un auténtico hijo de puta liberal anticomunista. Eso no es una crítica y una autocrítica, eso es hacer una acusación tuya para poder fustigar a un camarada. Entonces, yo creo que parte de la crítica y la autocrítica precisamente es ya no solo de hablar de, pues eso, de los problemas o los fallos que tú has tenido, siendo parte de ese trabajo, porque nosotros hablamos de que hay un trabajo colectivo dentro del partido, aunque ese trabajo colectivo esté limitado por los propios órganos, sino también de que esa crítica tiene que ir con una propuesta de solución del problema que hay. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, muchas veces soy consciente de que en tareas que realizo hay problemas, pero lo que no necesito que otra persona me diga, hey, tío, ahí tienes un problema. Vale, yo muchas veces lo identifico y lo veo. El problema es que muchas veces no encuentro la solución a eso. Entonces, lo que necesitamos colectivamente es gente que critique el trabajo que no se realiza correctamente y que también proponga soluciones. Porque caer en voces críticas de esto no lo haces bien. Mira, tío, yo también sé que no lo hago bien. Lo que necesito a lo mejor es una persona que me ayude. Yo sé que a lo mejor debería grabarme un vídeo cada 2 semanas para formación comunista. Yo lo sé, pero a lo mejor lo que necesito es un tío que me libere de tareas del sindicato para poder hacer el vídeo ese. No necesito una persona escribiéndome, ¿no te has grabado vídeo? Bueno, tío, a lo mejor si me ayudas a quitarme cosas,
puedo hacer eso. Y pongo el Claro, ejemplo de formación comunista porque lo conocéis aquí la gente del chat, pero esto mismo lo puede hacer cualquier persona con cualquier cosa. Hay mucha gente que claro, mantiene... claro. David, son excusas todo. No, no. Yo, mira, si aquí no estás viendo, Claudia, te pido perdón. Te prometo que voy a empezar a cumplir. No, no hay excusa posible. Pero me refiero que hay gente que mantiene como estas voces críticas y es como de, tío, ¿y tú qué haces por Sí, solucionar los problemas? O sea, está muy bien, pero hay muchas veces que los problemas los identificamos. A lo mejor lo que necesito es una persona que me diga, oye, tío, David, sé que te pasa esto o sé que hay este problema en no sé qué. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sabes? A lo mejor eso es una crítica más certera que cogerme un día y decirme, oye, tío, ¿por qué no subes vídeo nunca? ¿Sabes? tal cual. Sí, sí. Y, Esto sí que es y algo que yo creo que tiene vigencia hoy en día todavía. sí, Lo que sí, has sí, dicho. sí, lo de las voces, estas críticas de gente de ese supuesto acomodado no haciendo nada, rollo de, pues a lo mejor podríais hacer esto porque funcionaría mejor. Y es como, Sí, o bueno, gente desde fuera que no conoce para nada la situación sí, ni por qué se sí. hacen las cosas y... Pero bueno, yo creo que ese inconformismo o esa postura continua en la crítica y en la autocrítica del trabajo que hacemos es precisamente lo que nos ha permitido distinguirnos, vamos, pero con una amplia diferencia del resto de partidos, del resto de movimientos. Ya no solo hablo ni siquiera dentro del ámbito comunista, hablo en general como movimiento político. O sea, si algo nos define, yo creo que es esa crítica y ese constante inconformismo y esa ambición por mejorar y ser mejores tanto individualmente como para mejorar la colectividad de ese movimiento político que formamos, es lo que nos ha hecho ser diferenciales. O sea, de verdad, yo creo que de puertas para afuera, la gente como que, independientemente de que le gustemos más o le gustemos menos, todo el mundo dice, hostia, es que esta gente crece todos los años, ¿sabes? Y yo creo que eso precisamente es porque nosotros a nivel interno, si tú vas a unas reuniones nuestras, bueno, Denis, tú estuviste en la última, es continuamente de problemas, ¿sabes? O sea, palmaditas en la espalda están bien, pero las justas. O sea, me refiero, todo el mundo tiene una abuela que le dice lo guapo que está y los centímetros que ha crecido este año. Tal cual. Entonces, está muy bien. Yo soy el primero que cuando salen bien las cosas o cuando veo que alguien hace algo bien, yo qué sé, le hablo pues a Alicia, le hablo a Pau de, oye, tío, el número 2 de la revista de Historia de las Ideas está guapísimo, tío. ¿Sabes? En plan, yo obviamente cuando veo cosas que están bien hechas de trabajo que no he hecho yo, también hablo a la gente de rollo de, tío, eso está muy bien, porque si no hay muchas veces que la gente solo vive en los problemas. Pero me refiero, en lo que hay que centrar es en las cosas que se hacen mal, que es lo que hay que ponerle solución. Y yo creo que eso es precisamente lo que te hace avanzar. Y ya para ir cerrando, porque nos estamos alargando Sí. mucho, es si sigue vigente a día de hoy o no. ¿Tú qué opinas, Denis? Yo creo que a grandes rasgos, en esencia, sí, pero hay cosas que sean estructuras, formas de trabajar concretas que se han llevado haciendo un poco por tradición y a lo mejor la mejor forma de mantener pues esa crítica, esa autocrítica no es la de siempre o la mejor forma de, ¿sabes? Quiero decir, es un poco como todo, mantener estructuras cerradas ante las condiciones materiales se derrumba el edificio. Entonces, yo creo que en esencia lo que lo que quiere decir el centralismo democrático en esos grandes rasgos, si los ponemos como punto por punto, sí. Ahora, cómo se apliquen en concreto, pues puede que haya a lo mejor algunas cosas que puedan haber envejecido o no. Claro. Yo creo que obviamente hay procesos en la actualidad o condiciones en la actualidad que no ocurrían a inicios de 1900, que cuando se empieza a dilucidar este partido de nuevo tipo, o si ocurrían con mucha menor intensidad, como por poner un ejemplo los procesos migratorios. Entonces, obviamente, no creo que estemos tampoco en una nueva fase económica del capitalismo, pero sí que hay cambios trascendentales de cómo funcionaba el mundo, o por el mundo, entiéndase Europa y Estados Unidos en 1900 a cómo funciona a día de hoy. Yo creo que negar eso es pues, negar Negar la realidad. la evidencia, no tiene nada que ver muchas cosas, ¿vale? Aunque obviamente pues, esa concentración de la producción se da y cada vez será mayor, esa contradicción entre el capital y el trabajo se da, o sea, hay cosas que obviamente siguen vigentes a día de hoy, pero hay obviamente fenómenos
de la época ya no solo los procesos migratorios, por ejemplo, a día de hoy. Obviamente, el fenómeno mundial que se da a día de hoy de esa izquierda, post-mayo del 68, de parte de esa escuela de Frankfurt, de pues esa crítica, ¿no?, a los postmarxistas, de cómo eso degenera también, en cierta manera, en el postmodernismo ideológico a día de hoy, cómo hay una reacción de una nueva derecha en oposición a ese postmodernismo ideológico y también en oposición a esa antigua derecha conservadora que en muchos países ha acabado abrazando en cierta manera también ese postmodernismo. Entonces, obviamente hay fenómenos ideológicos a día de hoy y económicos que no sucedían en 1900. Ahora bien, ¿los principios del Partido Nuevo Tipo siguen vigentes? Yo considero que sí, y que el centralismo democrático continúa vigente como el método organizativo del Partido Comunista. Ahora bien, que a día de hoy el Partido Comunista se vale por sí mismo para desarrollar ese trabajo comunista o esos procesos revolucionarios, yo considero que no. Yo creo que sin un trabajo activo en frentes o en organizaciones de masas amplias independientes al partido, es imposible avanzar en un proceso de concienciación de la clase trabajadora, que no olvidemos que son las condiciones subjetivas para poder llevar a cabo ese proceso revolucionario. Y yo creo que sin apuestas, por ejemplo, aquí en España, como el Frente Obrero, sería imposible hacer una concienciación de los trabajadores y también un acercamiento de posturas revolucionarias a los trabajadores a día de hoy. Entonces, sí, creo que ha cambiado mucho los métodos de agitación y los métodos de comunicación. O sea, yo creo que la estructura de Lenin hablar de la imperiosa necesidad de crear un periódico central para toda Rusia, pues sinceramente, no hay una imperiosa necesidad. La necesidad es acabar con los del círculo aquí en España. Pero los métodos de comunicación o los métodos de agitación es que no tienen absolutamente nada que ver. Tal cual. Ya no por, vamos, ni siquiera hablar de la sociedad líquida en la que vivimos, de dopamina, dopamina, consumo, consumo. Si tus métodos de comunicación o agitativos son un periódico de 140 hojas, tamaño 5, letra Arial, sin separación, pues sinceramente te vas a comunicar con muy poca gente, pero con muy poca gente. Es ¿no? que son los errores en los que caen. Yo iba a poner otro ejemplo, pero es que has puesto el ejemplo este perfecto, lo de ir a la fábrica con panfletos, ¿no? Para ver si se afilian en masa como hacían antes. Por ejemplo, el tener la estructura semiclandestina del partido como si viviéramos en 1900, yo qué sé, en 1916 y que estuviéramos perseguidos y hay los partidos frikis que se mandan en código las actas porque se piensan que está detrás, ¿sabes? Ese tipo de cosas queman a los militantes. Entonces no tiene sentido que nos vivimos en las mismas condiciones materiales, entonces no puedes tener el mismo modelo de qué cosas son clandestinas, ¿no? Porque hay cosas que ya por la sociedad en la que vives ya no son ilegales y las puedes hacer. Entonces, el tener que decir, tenemos que seguir esta estructura porque es la que dijo no sé quién hace 100 años, es que es eso, los modelos rígidos no... Claro.